Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Ustedes tienen que seguir este programa todos los días porque esto es así como una serie, ¿no? Se los digo porque ayer hice el comentario acerca de un personaje que habla en representación del régimen venezolano y les expliqué cuáles eran sus relaciones y sus vinculaciones, todas con el terrorismo, específicamente o de forma más importante con Hezbollah. Y hoy, precisamente, este personaje ha salido a hablar en todos los medios de comunicación venezolanos acerca, en nombre del gobierno venezolano, acerca de las medidas que tomó ayer el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, o que se dieron a conocer ayer. Hice mucho énfasis en una frase de esta medida tomada por el presidente Obama, que por cierto que no es mi presidente, porque yo no tengo presidente, porque tampoco Nicolás Maduro es el mío. Algunas personas como yo estamos sin presidente. Hoy vamos a hablar con una de ellas, por cierto. Tú también, Goyo. El camarógrafo tampoco tiene presidente. Bueno, en una de las frases, Barack Obama, que ha sido la que más ha llamado la atención, pero que la que tiene más fondo, ayer lo dije, es la frase que parece no decir nada, pero lo dice todo. Por cierto que ayer lo dije al revés, es así. Parece no decir nada, pero lo dice todo. Dice que, hablando de Venezuela, constituye una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos. Esto no tiene que ver ni con los derechos humanos, ni con la corrupción. Esto tiene que ver con las relaciones peligrosas del gobierno, no solamente de Nicolás Maduro, sino de Hugo Chávez, porque esto viene ya desde hace años. Yo quiero decirles esta cantidad de voceros del gobierno venezolano que han salido, no solamente voceros del gobierno, también ha habido algunos de la oposición que han salido a desacreditar esta decisión del presidente Obama, estas medidas tomadas por el presidente Obama, que estas cosas no se hacen en un país como este de un minuto para otro. Aquí estamos, por ejemplo, personas que hemos sido perseguidas por el gobierno venezolano, que somos el vivo testimonio de cómo hay persecución política en Venezuela y cómo se violan los derechos humanos. Anoche, por cierto, Nicolás Maduro me volvió a acusar de haber asesinado a Danilo Anderson y yo le doy las gracias porque en este momento en este país se está dando un juicio contra otras dos personas mencionadas ahí, que son Johan Peña y Luis Peña. Y se está dando el juicio para saber si realmente estuvieron involucrados en el caso, para ver si les dan asilo o no les dan asilo. Gracias a que Nicolás Maduro ayer dijo esto, podemos demostrar en un país como este, donde se aceptan pruebas y donde sí hay derecho a la defensa, que el caso de Danilo Anderson se ha utilizado para perseguir y que a pesar de que hay testimonios o las personas que sirvieron de testigos contra nosotros ya han asumido públicamente que fueron contratadas por el gobierno para acusarnos. A pesar de eso, el caso sigue abierto en contra de nosotros. En mi caso, ayer me reacusaron. O sea que sería cosa como que yo pudiera volver a pedir asilo gracias al caso de Danilo Anderson y las acusaciones que hace el gobierno en contra, no solamente en mi contra, sino en contra de otros venezolanos. Es como con casos como este, que ya datan de el mío hace casi 10 años, es que el gobierno de los Estados Unidos y las instituciones en Estados Unidos han podido determinar que en Venezuela se violan los derechos humanos, en Venezuela se le da muy duro a la libertad de expresión, se le ha dado tan duro que ya no hay libertad de expresión. Y eso ha sido un proceso que ya tiene 16 años. Pero además, con aportes que hemos dado los periodistas de investigación y por supuesto con el trabajo que han hecho los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, se han logrado determinar y recabar las pruebas contundentes de las relaciones del gobierno venezolano, hablo de Hugo Chávez y hablo de Nicolás Maduro, con el terrorismo internacional. Regreso al principio del programa. Vamos a ver el gran vocero que hoy rodó por todos los canales de televisión en Venezuela y todos los medios de comunicación en nombre del gobierno venezolano para hablar de las medidas de Estados Unidos que ayer fueron firmadas por Barack Obama. Vamos a ver el video de Raimundo Capchi. En primer lugar, no se está sancionando a determinadas personas venezolanas.
se está sancionando a instituciones venezolanas, como tampoco la posición de los Estados Unidos es agredir al gobierno venezolano, sino a Venezuela. Porque lo que está planteado es o ser libre, como queremos serlo y como nos enseñó Simón Bolívar y Hugo Chávez, o pasaremos a ser un Puerto Rico cualquiera con todo respeto que me merece el pueblo puertorriqueño. Pero queremos ser libres, razón por la cual no vamos a decir de que la soberanía venezolana es la soberanía del gobierno, que la oposición o el conjunto de los venezolanos, que no son ni gobierno ni oposición, no están indicados también cuando se atenta contra nuestra soberanía. Ahora, ¿por qué esa posición de los Estados Unidos? Gabriel, antes de tu nacer, quizás en los años 80, un minúsculo estado, isla caribeña llamada Granada, apenas tiene 400 kilómetros cuadrados, apenas tenía a la sazón 60.000 habitantes, también representó un peligro para los Estados Unidos y Estados Unidos invadió y asesinó a su primer ministro Bishop. Bien, ¿por qué Venezuela? Bueno, por muchas razones. Nuestra ubicación geográfica es apetecible por cualquier imperio, especialmente cuando el imperio de turno está en declive. Nuestro petróleo también es apetecible. 500.000 soldados norteamericanos y europeos se fueron a Irak, se fueron a Libia, precisamente para recuperar un terreno perdido con las nacionalizaciones del petróleo. Tenemos un gobierno nacionalista, bolivariano y chavista, vale decir, un gobierno que sabe defender los intereses de Venezuela. Ahora, Pareciera doctor, mentira, hermano. 100 años productores de petróleo y nuestra población tenía 80% de pobreza. ¿Cómo es eso? Entonces, cuando queremos salir de esto, encontramos al señor Obama que tiene problemas con su Congreso, que necesita un escándalo mayúsculo, crea ese problema con el gobierno y con el pueblo de Venezuela. Ahora, Bueno, esto fue la entrevista, fíjense cómo manda a callar el periodista y todo, ¿no? Y esta fue la entrevista que dio en Globovisión, pero el discurso es el mismo en el resto de los medios de comunicación, también por supuesto estuvo en el Canal 8. Alguien me pregunta por aquí que quién es ese, Raimundo Capchi, ayer se los dije, por eso digo, no se pierdan el programa, porque fíjense, nosotros lo hablamos del ayer, dijimos quién era y hoy sale a hablar, porque además la vocería es de él y el discurso que han dado el resto de los voceros del gobierno también es de él. Y eso lo vamos a ver durante el transcurso del programa. Bueno, este es el señor, esta es la pieza fundamental, la conexión fundamental del gobierno de Hugo Chávez, del chavismo y del madurismo con el terrorismo internacional. Este señor que ustedes acaban de ver que hasta mandó a callar al periodista y mira la cámara de frente está dándole la vuelta a todos los medios de comunicación en Venezuela con esta tesis. Este señor de Venezuela y de Telesur, por supuesto, este señor es el representante de Hezbollah en Venezuela. Este señor es el que conecta a los jefes del chavismo tanto con los grupos terroristas de Irán, del Medio Oriente, con Hezbollah. Y además es el que lleva a Venezuela, el que conecta al gobierno con Gasser Nasardine, que es uno de los terroristas o el terrorista más buscado internacionalmente en este momento. No solamente es que lo conecta con el gobierno de Venezuela, sino que lo hace diplomático venezolano, a uno de los terroristas más importantes y más buscados a nivel internacional. Este señor Capchi, vamos a ver la foto con el expresidente Hugo Chávez, ya fallecido, con Saddam Hussein y Capchi en el medio, porque además era el traductor de persa de Hugo Chávez. Y sigue ahí, sigue mandando este terrorista, este representante de Hezbollah en Venezuela. 2 muertos y uno que está vivito y coleando y trabajando y utilizando los recursos del Estado venezolano para promover el terrorismo a nivel internacional. Vamos a ir un corte y al regreso vamos a hablar con Carlos Ortega, que está aquí ya con nosotros en el estudio, presidente, aquí me pusieron que expresidente de la CTV, para mí es el último y el único presidente de la CTV, exiliado venezolano, mucho que hablar con él, así que no se pierdan la entrevista al regreso.
Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Carlos Ortega está con nosotros ya en el estudio. Gracias, Carlos, por estar aquí. No, gracias a ti por esta invitación. Aquí vamos a analizar, evaluar, discutir temas de actualidad y parte de la historia que hemos vivido en estos últimos 16 años los venezolanos. Eso es muy importante, la historia, Carlos, que no se debe olvidar, ¿no? Bueno, mañana miércoles, que es el programa, hoy es martes, ¿verdad? Mañana miércoles vamos a estar seguramente ahí en el programa de Diosdado, tú y yo, porque estamos aquí conspirando públicamente, pues además las conspiraciones las hacemos en los medios de comunicación, aquí en el exilio. Eso me parece a mí un tanto imbécil, eso de conspiración. Nosotros ni hemos conspirado, ni estamos conspirando. La conspiración, por supuesto que hay una conspiración en marcha en Venezuela. Y yo se lo he advertido mucho públicamente y a través de gente amiga. Esa conspiración en marcha contra Nicolás Maduro no es precisamente impulsada o está propiciada por sectores de la oposición y mucho menos por nosotros que tenemos unos cuantos años en el exilio. La conspiración o el golpe que pues, se pudiese dar en un momento dado en nuestro país, lo va a dar precisamente el entorno, esa misma gente que tiene Maduro a su alrededor. No somos nosotros. Esas ganas de perder el tiempo o endosarnos una responsabilidad que no tenemos. Mira, sobre eso que estás diciendo, no sé si Roberto me está escuchando, mi productor, vamos a pasar lo que teníamos para el tercer segmento, vamos a pasarlo para este. Roberto, avísame si tienes tiempo, porque tiene que ver con eso, ¿no? Vamos a tratar de hablar de todo con Carlos Ortega, pero fíjate, cuando tú hablas del entorno, ¿no? Ya me están preparando el material que teníamos para discutirlo el tercer segmento, pero tiene que ver con esto. Cuando te refieres a eso, ¿te refieres al entorno militar o al entorno político que tiene Nicolás Maduro? No, el entorno militar y el entorno civil, el entorno político. Es que definitivamente, mira, cubrir ese vacío que realmente quedó en el seno de los revolucionarios no era fácil. Una vez desaparecido su líder y quien hereda esa responsabilidad es Maduro, que mucha gente todavía se pregunta, inclusive ellos mismos, y seguramente a ti también te han llegado o han conversado contigo gente que todavía se mantienen con el régimen, pero que son amigas de uno. Bueno, a mí por periodista, sí, conmigo hablan por periodista, no sí, por amigo, no soy amiga de mucha gente. Sí, pero que se sorprenden y no terminan de entender cómo Chávez, el señor Chávez, delega esa responsabilidad en Nicolás Maduro. Y realmente no tiene aceptación. Hay un gran rechazo, no solamente del sector del componente militar, sino de los propios civiles, contra Nicolás Maduro, definitivamente. Y esa es la gran verdad. ¿Por qué crees tú que Chávez tomó esa decisión? Mira, yo creo que Chávez toma esa decisión y no le delega esa responsabilidad a Diosdado Cabello, que todos propios y extraños consideraban de que precisamente era Diosdado la persona que pudiese reemplazarle en un momento dado. Pero que Diosdado realmente, es lo que se comenta, o mucha gente me han comentado desde el sector oficialista, es que hubo un momento en que el señor Chávez detecta que Diosdado conspiraba contra el propio Chávez. O sea, ya Chávez, por eso tú ves, todos lo observamos, qué pasaba con Diosdado. Hubo un momento que Diosdado desaparece del mapa político. No, y que Chávez lo insultó públicamente. Exactamente, entonces, producto precisamente de lo que acabo de señalarte. Y entonces, yo creo que Maduro es una persona realmente de formación de izquierda, comunista y preparado y desarrollado, pero creo que no fue un estudiante aventajado y para que quedase conjuntamente entre Chávez y los Castro para que pudiese ostentar. Pero además que ha estado siempre en la jugada, porque ayer decía yo, hablando de este personajito, esta joyita que mostré al principio del programa, que el Raimundo Capchi, que es el representante de Hezbollah en Venezuela, fue asesor de Nicolás Maduro desde que era canciller, o sea que él ha estado también en toda la jugada, porque además era quien estaba como canciller con Hugo Chávez para arriba y para abajo, pero es lo que tú dices, no aprendió nada.
o no aprendió, aprendió solo lo malo. Ya tenemos el material. Yo quiero, Carlos, que tú pongas muchísima atención. No solamente Carlos Ortega, por supuesto, nuestros televidentes. Recientemente se realizó una jornada del Polo Patriótico, que son estos partidos que apoyan al gobierno, que apoyan al chavismo, a la revolución del siglo XXI y estas cosas, todo el proceso y todas estas cosas. Y estas reuniones fueron a puertas cerradas. Lo único que fue público fue el cierre de la reunión hecho por Nicolás Maduro. Vamos a ir de atrás hacia adelante, es decir, por el cierre. Vamos a arrancar por el cierre. Las palabras de Nicolás Maduro en esa reunión, y pongan muchísima atención, porque después ustedes van a escuchar audios que se hicieron, conversaciones o intervenciones que se hicieron en privado, pero como tenemos amigos, las tenemos para ustedes aquí en Dora el News TV y en Agárrate. Así que primero vamos a ver el cierre de Nicolás Maduro, un pedacito. Cuidemos la paz de Venezuela, de los violentos, de los golpistas. Y si ellos lograran, los conjurados, algún día creyéndose por encima de la Constitución, levantar sus banderas pinochetistas y algún día sorprendieron al país, ya saben, respondamos con la fuerza y la contundencia que respondimos el 13 de abril y el 14 de abril del 2002. La orden está dada. La orden está dada, Unión Cívico-Militar. La orden está dada, Unión Cívico-Militar, y él habla ahí de una conspiración que viene desde afuera, pero ahora vamos a oír los audios de personas que estaban ahí y que tuvieron una intervención. A lo mejor tú conoces alguna de ellas porque son militantes del MEP, que pertenece al Polo Patriótico. Vamos a escuchar el primer audio. Sobre todo en estos momentos difíciles, la crisis que se ha venido profundizando producto también de desviaciones que hemos tenido nosotros en la administración pública. Si no hubiese sido porque nosotros también nos hemos desviado en el camino en la administración pública, en la administración de los recursos del pueblo, la crisis no nos estuviese golpeando como hoy nos golpean. Es decir, la corrupción también nos está haciendo daño. Hoy el pueblo enfrenta momentos difíciles. Hoy Nicolás Maduro Moro enfrenta momentos difíciles. Nuestro llamado hoy, Nicolás Maduro, es lo que él anunció. Sacúdete, Nicolás, sacúdete de encima a esas purgas que te están haciendo daño, a esas garrapatas que te están chupando la sangre y le está haciendo daño a este pueblo. Bueno, ustedes lo escucharon. Wilmer Nolasco es el secretario general del MEP y yo no sé si esto es conspiración, que viene de afuera, el imperialismo, el exilio, etcétera, etcétera. Ya vamos a comentar esto, Carlos Ortega, porque falta un audio que como está un poco ruidoso, le tuvimos que poner una transcripción. Ya ustedes van a escuchar porque el que viene está bien bueno. Uno tiene que ver la realidad porque más de la realidad es que uno puede actuar. Yo decía que máximo en abril hacia el final de año. Bueno, está hecho. Dice Nolasco que máximo en abril puede haber un estallido social y dice el pueblo está arrecho. Disculpen la comunidad que no es venezolana porque arrecho, por ejemplo, en Panamá no se puede decir porque significa otra cosa, pero arrecho en Venezuela significa el pueblo está bravo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué piensas tú de esto? Indudablemente que el pueblo está bravo. Resulta sorprendente, es insólito lo que vive el pueblo de Venezuela en estos momentos, independientemente de la enorme la cantidad de recursos que por concepto de la renta petrolera ingresaron al país. Y que todos se lo robaron, pues. Porque este es un gobierno, este es un régimen manejado por una cuerda de choros, de ladrones, de vagabundos. Cuestión que nosotros, y tú eres testigo de ello porque participamos juntos, nosotros le advertimos al país, a la comunidad internacional, esta situación que hoy vive en nuestra patria. Lamentablemente no nos hicieron caso o no se preocuparon por lo que nosotros planteamos desde aquel entonces. Entonces, país donde no hay medicina,
no hay alimentos. Una madre de familia puede estar contenta o feliz que tiene que levantarse a las 2 o las 3 de las 4 de la mañana para hacer una cola, para comprar una lata de leche, 1 kilo de azúcar, un paquete de arroz, café, o es lo que sea. Ahora, Carlos, el pueblo hoy está más bravo que en abril del 2002, por ejemplo. Y hablamos de abril otra vez, y no hablé yo, habló el secretario general del MEP. ¿Del abril del 2011? Del 2002. Del 2002, perdón. Por supuesto que tiene que estar más bravo. Hoy la situación que vive Venezuela es totalmente distinta a la de aquel entonces. ¿Distinta en qué sentido? Vamos a hablar un poco... En todos los sentidos. Vamos a hablar de la dirigencia que hay ahora. En todos los sentidos. De oposición y la dirigencia que había entonces. En todos los sentidos. En aquel entonces la dirigencia de oposición, y yo creo que, aunque no lo reconozcan en estos momentos, será la historia que se encargará de ello, esa dirigencia de oposición se trabajó de manera, se hizo un trabajo y se desarrolló un trabajo de manera unitaria, ¿verdad? Allí participaba todo el mundo, a través de la Coordinadora Democrática, los medios de comunicación, partidos políticos, la iglesia, los académicos, sector laboral, sector empresarial, todo el mundo. Ahí los únicos que faltaban allí, o que no hacían acto de presencia, era la gente del régimen, del gobierno. Y por eso se logró lo que se logró. Y por eso se hizo lo que se hizo. ¿Qué se logró? Porque hay gente que dice que hasta ahora no se logró. Se logró la renuncia del señor Chávez. Ahora, que se manejó muy mal políticamente, que no hubo un operador político, esa es otra cosa. Pero el pueblo, pues principalmente el pueblo de Caracas, logró su objetivo. El objetivo era definitivamente echar de una vez por todas del gobierno o buscarle una salida realmente a lo que ese pueblo realmente también estaba conectado, de lo que se nos aproximaba, de lo que se avecinaba a Venezuela, y que no se equivocó ese pueblo, que no se equivocó la dirigencia, o nos equivocamos los dirigentes, esa es otra cosa, pero ese pueblo jamás se ha equivocado. Ahora, no era un gobierno tan represor como ahora, no estaban tan preparados para reprimir como están preparados ahora. Aquella marcha que vimos salir en abril del 2002, bueno, yo diría que en este momento habría más gente que quisiera marchar, porque hay mucha gente del chavismo que quisiera salir, pero no salen por miedo a la represión, Carlos. Indudablemente que sí. ¿Por qué? Porque allí se ha aplicado un terrorismo de Estado. Y ese terrorismo de Estado ha surtido su efecto. Ha surtido ese efecto no solamente en el seno de la población venezolana, sino en la propia dirigencia política del país, de oposición. Algunos, indudablemente, con temor, vamos a hablar de la oposición, por temor a la represalia o a la persecución que puede ser objeto él como dirigente o su familia. Y otros porque realmente no son dirigentes de oposición, son cómplices de esta tragedia que vive Venezuela. Son gente que le vendieron el alma al diablo. Y eso realmente es lo que está pasando. Ahora, frente a la realidad que vive el país, a este desastre que vive Venezuela, a la quiebra del país, porque el país está quebrado. Desde todo punto de vista. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista social. No, ¿qué imperio? ¿Qué imperio? No, este imperio, ¿qué es lo que ha hecho el imperio? Pero este imperio es tan malo, realmente, y maltrata a estos revolucionarios, que unos cuantos, ¿y por qué no lo dicen? Dirigentes del partido de gobierno o aliados del gobierno, viven acá, tienen su familia acá, tienen propiedades acá, tienen sus hijos estudiando acá. ¿Cuál es lo malo que tiene el imperio? Las caras ayer en la cadena eran terribles, y esas caras es porque perdieron los realitos, ¿sabes? Por supuesto que lo perdieron. Porque las caras a ellos no les preocupa porque tienen a Venezuela como cárcel. Ahora, pero los realitos que perdieron aquí, que los van a perder porque ya están congelados, eso sí les preocupa. Vamos a ir un corte, Carlos, y al regreso seguimos conversando con Carlos Ortega, el tema de las elecciones y el coco que ahora, el discurso uniforme de todos los voceros del gobierno acerca de que lo que viene es una guerra y bombas y muerte y todo esto que viene de aquí de los Estados Unidos. Ya regresamos con Agárrate, estamos con Carlos Ortega.
Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Tengo un montón de preguntas aquí en el Twitter y hablábamos del imperio y me están comentando que Nicolás Maduro ha mandado mañana movilizarse a toda la Fuerza Armada con todo el apresto que hay en Venezuela para demostrarle al imperio lo que tiene. Eso. Para demostrar al imperio lo que tienen y cómo van a enfrentar, ustedes saben, ¿no? Todo lo que hay aquí a nivel logístico militar en Estados Unidos, lo van a enfrentar allá. Bueno, será la segunda invasión entonces, porque ya Venezuela fue invadida. Por los cubanos. Claro, no está invadida por los Esa es la cubanos, tercera, por porque los chinos, por los iraníes, por el terrorismo internacional, por el narcotráfico. ¿Quieren más invasiones? Este discurso de que lo que viene es una guerra, yo creo que además están distrayendo al país con esto, ¿no? Distrayendo al país de todos los problemas. ¿Cómo haces tú para distraer a un país que ya está claro en lo que está pasando, sobre todo a nivel económico? Esa operación, lo que acabas de anunciar ahorita, yo no, me entero por lo que estás diciendo. Eso es para amedrentar a la gente. Claro, que vean a los militares armados y eso es terrorismo de Estado. Miren, señores, Estados Unidos no va a invadir a nadie, allá Venezuela no lo va a invadir. Pero descarten eso, eso nada más que en la mente de ellos. Lo de los militares es vergonzoso. Ayer el saludo tipo Hitler al final de la cadena, a mí lo que me daba era risa y yo lo que pensé y lo puse en el Twitter, ¿qué dirán las esposas de estos tipos? Porque qué ridículo que uno vea al esposo haciendo eso. Porque además está claro que no hay punto de confrontación entre el ejército venezolano y los Estados Unidos. Ahí no hay punto de confrontación, eso no existe. Eso no existe. Realmente el tema está sirviendo para que el gobierno distraiga y sobre todo, Carlos, para ejercer el terrorismo. Claro. ¿Qué es un Estado terrorista? El que le da terror a sus habitantes. Claro. El que le transmite terror a sus habitantes. Y eso es lo que están tratando de hacer. La declaración de Chatterton. ¿Tú conoces a Chatterton? Sí, Hace claro. tiempo. Vamos a hablar de Chatterton. Vamos a ver la declaración. Que yo no la quería poner porque ha sido tan discutida y debatida en las redes sociales, pero vamos a verla porque es obligatoria, es noticia. Vamos a verla. ¿La tienes? Las bombas son generosas en el sentido de que se reparten por igual entre todos los que encuentran por delante. Las armas cumplen la misma función. Los francotiradores apuntan a cabezas, pero llega un momento en que una cabeza escuálida no se diferencia de una cabeza chavista, salvo en el contenido. El sonido que produce en una cabeza escuálida es mucho menor, es como un chasquido, porque la bóveda craneana es hueca. Ok, Mira, ¿sabe? Simplemente, pues, esa es una declaración criminal. Criminal sobre Ese todo, señor es un criminal. Sobre todo que... Ahora, criminal ahora. Acabamos de enterrar en Venezuela decenas de jóvenes que han sido asesinadas con tiros en la cabeza. Así es. Mira, quien conoce a este personaje sabe que fue una persona de buena formación, vamos a decirlo. Copellano. Alumno predilecto. Social cristiano. Alumno predilecto de Aristides Calvani. Esa es hechura de Aristides Calvani. Bueno, y hasta ayer fue un hombre... Sí, para nuestra audiencia, yo recomiendo a nuestra audiencia que no es venezolana que busquen en Google quién fue Aristides Calvani. Claro. Porque no se entiende que este hombre, viniendo de ahí, actúe de esta manera. Eso es continuar sembrando el odio entre los venezolanos. Sí, Esa es una declaración de guerra, definitivamente. Ahora, no el puede tema ser. es si la OEA no va a debatir esto, ¿no? Estas declaraciones de un representante, del representante de un país ante la OEA. Yo me pregunto si la OEA no lo va a debatir. Bueno, ya a Insulza lo que le quedan que unos pocos días allí. Yo creo que la OEA, en este caso particular, esta declaración de este revolucionario, Insulza debe despedirse de la OEA y de la comunidad internacional, fijando posición fuerte, contundente, condenando este tipo de declaraciones. Pero yo creo que ellos mismos van dando las pruebas precisamente y justificando esta declaración de Estados Unidos, claro. específicamente No, pero fíjate, de Obama. Lo que tú planteas en el caso de Estados Unidos. Mira, los Estados Unidos lo que ha hecho allí es preparar o levantar un expediente de acuerdo a las declaraciones de los que han venido acá a decirle al imperio claro, lo que está aconteciendo allá, la relación que tiene el régimen con
el terrorismo internacional con el narcotráfico y denunciar a esta cuerda de bandidos, de vagabundos, de ladrones, de asaltantes que saquearon el país, que arruinaron el país. Ahora, algo que sí hay que aclarar es que este gobierno, que aquí sí hay instituciones, no actúa por simples palabras. Sí. El que viene aquí a declarar tiene que traer pruebas, Carlos. El que viene a colaborar, como es la expresión que se usa, tiene que traer pruebas. Y lo peor para ellos es que la cola es larga. Hay como 40, 50, 60 o 70 personajes de este régimen que están en cola. Hay un banquero, por cierto, ahorita que está soltándolo todo. Sí, exactamente. Carlos, la CTV, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, ¿qué ha pasado? Aquí se llaman las uniones. En Estados Unidos, aquí las uniones, que son los sindicatos. ¿Qué pasa con eso en Venezuela? Que el único sindicato que se siente son los de Guayana. Porque de resto en Venezuela parece que no hay sindicatos. No, sindicatos existen. Hay sindicatos y hay en Guayana y en algunas regiones del país compañeros, dirigentes sindicales, hombres y mujeres, que han hecho un trabajo y siguen haciendo un trabajo en defensa de sus condiciones de trabajo. Hoy vimos a los médicos, estuvieron hoy, sí, entonces, hoy protestando porque es el Día del Médico, pero como realmente como organismo, por ejemplo la CTV, ¿qué pasó con tu sucesor, con Manuel Cova? Bueno, no, creo que está de reposo médico, será. Pero tiene como 10 años. No, pero en estos días apareció dando una declaración hace una semana atrás, creo. Pero bien infeliz, o sea, bien infeliz que el dirigente de la Central Obrera no se haya sentido en medio de toda esta situación en Venezuela. Esto forma parte precisamente de lo que se señalaba anteriormente. El terrorismo de Estado que han aplicado allí ha causado mucho temor, mucho miedo entre la dirigencia. Y la dirigencia sindical, concretamente la CTV, creo que abandonaron el trabajo, la labor que les corresponde, la responsabilidad que tienen ellos como dirigentes sindicales de asumir la defensa de los trabajadores y de sus familiares y no haber permitido lo que ellos permitieron, acabar realmente con las convenciones colectivas y que en ese sentido no sé si ellos realmente no terminan de entender que si ha existido en Venezuela un régimen o un gobierno que atenta contra la estabilidad laboral, contra el estándar de vida, la calidad de vida de los trabajadores y de sus familiares, es precisamente este régimen que en el día de ayer impulsó precisamente esto, fue el difunto. De tal manera que realmente en Venezuela no existe movimiento sindical. El movimiento sindical está desaparecido. Las instituciones prácticamente han desaparecido en Venezuela. ¿Cómo tenemos las que no ha absorbido el gobierno han desaparecido? Sí, sí, claro. Y háblame de tu partido, de Acción Democrática. Mira, yo quiero decir lo siguiente como militante de Acción Democrática. Es realmente doloroso, muy triste, lo que está pasando con mi organización política. Los venezolanos, no solamente los adecos, sino de las distintas corrientes de opinión o de las instituciones en nuestro país, del propio gobierno, del propio difunto señor Chávez, temían realmente que Acción Democrática, su dirigencia, encabezaran el proceso de oposición al régimen. Lamentablemente no ha sido así. Lamentablemente no ha sido así. El partido está prácticamente secuestrado por la actual dirigencia y... Bueno, la actual, que es la misma del pasado. Sí, no, es que hay unos que realmente no, son nuevos y bueno, ya tienen esto allí realmente tomado para sí y siguen con la misma cantaleta de siempre. A ellos hay que dejarlos quietecitos, hay que dejarlos tranquilos, a la gente del gobierno, eso le va a pasar como Chacumbele. ¿Te acuerdas que siempre aquellas tesis, explícale aquí a la audiencia que no es venezolana quién es Chacumbele? Chacumbele, el mimito se mató. El mimito se mató. Sí. Carlos, las elecciones. Vamos a ver otra de las pruebas que aportan ellos mismos, los mismos voceros del gobierno, acerca de su complicidad en la violación de los derechos humanos y de las libertades y todo eso. Primero vamos a ver al vocero de la Mesa de la Unidad Democrática hablando el día de hoy de el llamado a elecciones primarias para escoger los candidatos que van a... ¿Hoy? Hoy. Yo no lo he visto. Pero ahora lo vas a ver, vamos a verlo. Interesante.
Hoy damos inicio a este proceso donde esperamos que todos los venezolanos que estén interesados en formar parte de las primarias de la unidad puedan inscribirse. Son 38 circunscripciones que van a nivel nacional, 12 estados, en el cual elegiremos 42 diputados con aproximadamente 2.500 mesas. Yo no lo conozco y Carlos tampoco, pero bueno, es el presidente de la Comisión Electoral, debe saber de eso, porque además creo que hay muchos técnicos electorales en la comisión de las primarias. Este fue el anuncio que se hizo hoy, por supuesto resumidito, ¿no? Por razones de tiempo, pero ahora vamos a ver a Tibisay Lucena hablando el día de hoy. A ver el nombre de quién habla, a ver si ustedes adivinan. Vamos a verla. Una nación extranjera se yergue contra Venezuela como juez y parte de la administración de los derechos humanos en nuestro país, como calificador sobre los niveles de pulcritud en el manejo de los recursos públicos y peor aún, como evaluador de los procesos democráticos en nuestra patria. La señalada orden ejecutiva es en sí misma, contra toda justificación, una fórmula de intervención e intimidación que, además de las insólitas sanciones que impone, preanuncia el uso eventual de la fuerza, incluso militar. Oye, pero es que... Tibisay Lucena. Yo le llamo ganas de confundir. ¿A quién van a confundir? ¿A quién van a engañar? Bueno, no es fácil también en Venezuela, porque todos los medios lo tienen ellos. Eso... no, para los venezolanos realmente es un tanto difícil. Se enteran muchas veces de las cosas que pasan en nuestro país por la información que manejan desde el exterior. Ahora, mira, quien haya visto estas declaraciones el día de hoy en Venezuela, los que pueden votar, yo no puedo votar, yo me imagino que tú tampoco. No, yo voto en Ramo Verde. Sí, claro, yo voto en Ramo Verde. Me imagino que vas allá derechito a votar. Yo ni en Ramo Verde, yo estoy inhabilitada políticamente, pero quienes ven estas declaraciones de Tibisay Lucena pueden pensar que habrá un equilibrio en las elecciones y transparencia, libertad para votar y todo eso. Eso no ha existido nunca en nuestro país. Yo a este régimen la única elección que le reconozco, que ganaron en buena ley, fue cuando fue electo el señor Chávez. La primera vez. La primera vez. De allí en adelante no. De allí en adelante todo ha sido trampeado. ¿Cómo puedes tú creer en un Consejo Nacional Electoral donde es manejado y administrado y dirigido por el Poder Ejecutivo? Bueno, por esta señora. No, eso es imposible. Allí realmente no hay transparencia. Bueno, vamos a ir a un proceso electoral y hacerlo. Mira, y esto quiero dejar constancia de lo siguiente. Y seguramente tú también estás en la misma línea. No somos divisionistas, no somos antidemocráticos, no somos conspiradores, no somos golpistas. Somos venezolanos que sentimos y nos duele lo que está viviendo nuestro país. No como esta cuerda de holgazanes, de vagabundos, que realmente no quieren a nuestro país. Y por eso lo entregaron a los Castro y han hecho lo que les da la gana. Entonces, de tal manera que en el caso de los procesos electorales... Es difícil deshacerse de este tema de las elecciones. O sea, no ir a las elecciones a nivel internacional, ¿esto cómo se ve? Bueno, ok, se está bien. Pero tú vas a unas elecciones que atado de mano, atado de los pies y con un tapaboca. No hay garantía de un proceso transparente. Bueno, vamos a hacer un proceso manual, pues. Vamos a olvidarnos de la máquina, vamos a un proceso manual. Y vamos a buscar que el Plan República sea un Plan República que sea manejado por unos militares realmente institucionalistas, no identificados con el régimen. Sí, pero, entonces no hay garantía de nada de eso. El caso, por ejemplo, el caso de las elecciones que vienen ahora parlamentarias, ¿a quién le conviene que no haya elecciones, Carlos? Porque ellos están hablando desde ayer, Diosdado Cabello y Tibisay Lucena ahora, que esto del imperio es para evitar que se hagan elecciones. ¿Para qué al imperio le interesaría que no hubiera elecciones? Pregunto yo. Esto es lo que ha hecho el imperio, o lo que ha hecho el gobierno primero, o el presidente Obama. Cumplir con lo que acordó el Congreso de aquí de este país. Y este es un juego diplomático. ¿Cuánto sancionó allá el señor Maduro? ¿Cuántos funcionarios acá? Creo que están por el mismo orden. Pero tú sabes que ellos le aplican la misma medicina. Yo no entiendo. Y lo otro, perdóname, lo otro que quiero que se me escape. Sí. Para mis compatriotas, mis hermanos venezolanos, mis paisanos,
Mira, este no es un problema, aquí no hay una decisión que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos en contra del pueblo de Venezuela. No. Es que eso hay que aclararlo. Eso por supuesto que hay que aclararlo. Se dan nombres y apellidos. La sanción que aplica el gobierno de los Estados Unidos es en contra de algunos funcionarios del régimen, del actual régimen que impera en nuestro país. No es contra los venezolanos. Pero además mira, si hubiese algo realmente, en el caso de Obama, yo diría, mira, bueno, señores, lo que muchos de ellos dicen o manifiestan en algunas oportunidades, ni una gota de petróleo para los gringos. Eso te iba a decir. Entonces, se dicen de todo, pero el petróleo lo sigue comprando Estados Unidos y Venezuela lo sigue vendiendo. Eso es como divorciarse, ¿verdad? Vamos a meter el divorcio, pero seguimos haciendo el amor. Ah, no, pero después, pero fíjate lo otro. Ellos insultan y dicen de todo, vamos a decir, al gobierno de los Estados Unidos, en este caso a Obama. Pero al final de ese discurso, pero nosotros queremos iniciar un proceso de conversación, de diálogo con el presidente. Es que se mueren, se derriten por reunirse con Obama. Sí, vamos a ver cómo va a estar la cumbre en Panamá, que es en abril, porque eso va a estar bien interesante. Se me está acabando el tiempo, Carlos. Seguramente, Nicolás, le llevará una enciclopedia a Obama. Vamos a ver, y ahí va a estar Obama sentado al lado de Raúl Castro. Carlos, ¿se acaba el exilio pronto o no? ¿O todavía nos quedan un montón de años? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo siempre he aspirado y nunca he perdido la fe, la confianza, el optimismo, la fortaleza de que nosotros vamos a regresar a nuestro país, vamos a regresar a la patria y vamos a regresar para que todos unidos, ¿verdad?, logremos el proceso de reconstrucción de nuestra patria, que está totalmente destruida y que en ese sentido tiene una gran responsabilidad el pueblo de Venezuela frente a esta gravísima situación, esta aguda crisis en que está sumergida nuestro país y que nos corresponderá jugar un papel muy importante y de igual manera no solamente nosotros los venezolanos, los demócratas en el mundo realmente tienen que ayudarnos, tienen que tender la mano. Yo he dicho en muchas oportunidades y lo he escrito, que yo veo muy cerca realmente, la situación es tan grave en nuestro país y veo muy cerca que vamos a recibir, los venezolanos van a recibir ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria, veremos los aeropuertos y los puertos de barcos y aviones cargados de alimentos para paliar el hambre que va a ser sometido al pueblo de Venezuela. Amén, que así sea. Gracias, Carlos. Gracias a ti por la invitación y oye, espero que esto se repita. Pues, esto no. Yo también lo espero. Yo te lo iba a decir. Bueno, al regreso vamos a tocar un doloroso caso de violación a los derechos humanos en Venezuela. Por favor, no se despeguen de Agárrate y de Dora News. Ya regreso. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Teníamos problemas para conectarnos vía Skype con el doctor José Vicente Haro, que es el abogado que está llevando adelante el caso que vamos a denunciar de violación de los derechos humanos en Venezuela. Se trata de uno de los jóvenes que está preso en el SEBIN, de Pablo Estrada, que tiene tuberculosis. Está preso en el SEBIN desde el año 2014. Tenemos vía telefónica al doctor José Vicente Haro. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Hola, buenas noches. ¿Cómo está, Patricia? Muchas gracias por permitirnos reportar sobre este delicado caso de Pablo Estrada. Sí, yo lo primero que quiero que me explique está preso en el SEBIN. ¿Por qué está preso Pablo Estrada en el SEBIN? Él está preso desde julio del año pasado. Él lleva desde julio del año pasado y debo resaltar que en su caso la dilación procesal, la demora en el proceso ha sido de tal magnitud que hasta este momento no se ha producido la primera audiencia de juicio. Solo se produjo la audiencia de presentación en el momento de su detención y la audiencia de preliminar para señalarle sus cargos, pero no ha existido una audiencia de apertura de juicio. ¿Pero se considera un preso político? ¿Es un preso político o es un delincuente común? ¿Perdón? ¿Es un preso político o es un delincuente común? No, Pablo Estrada es un preso político y esto es importante señalarlo, ¿no?
Pablo Estrada estuvo, como muchos jóvenes, participando pacíficamente en manifestaciones que se dieron el año pasado en Caracas. Y Pablo Estrada, si bien no pertenece a ningún partido político, si bien no es una persona que milita en partidos políticos y no tiene aspiración política alguna, como muchos ciudadanos, como muchos estudiantes, como muchos manifestantes, expresaron en su momento su opinión desde el punto de vista político sobre la situación del país. Y con motivo de eso, él y un grupo de personas, 4 personas en total, luego de una manifestación, de una marcha, son seguidos en un vehículo por el SEBIN, son detenidos, aprehendidos, y desde entonces está preso en el SEBIN Helicoide. Mire, doctor Haro, sabemos que el problema que tiene su representado, Pablo Estrada, es que tiene tuberculosis. Es un caso que yo realmente no quiero tratarlo en un minuto porque no se puede tratar en un minuto y ya se me está acabando el programa. Entonces quiero comprometerlo para mañana, para dedicarle más tiempo a esto, porque de verdad es un caso sumamente doloroso que hay que denunciar. Y yo quisiera que se comprometiera con nosotros a estar mañana para darle más tiempo y para que tengamos una mejor comunicación vía Skype, porque, repito, este es un caso que hay que tratarlo como se merece, pues, en el tiempo que se merece. Muy bien, sí, por supuesto que sí. En este caso, para mí, todo lo que tenga que ver con los presos políticos y particularmente con el caso de Pablo Estrada, que es un caso muy delicado porque efectivamente tiene un problema de tuberculosis pulmonar y está presentando otros síntomas y otras enfermedades asociadas por un tumor que tiene en el músculo de psoas. Sí, mañana en estos momentos está viviendo una situación delicada. Sí, mañana vamos a hablarlo en detalle, doctor Haro, porque esto requiere de más tiempo y ya tengo que entregarle a mi compañera, que la conductora de Dora el News. Yo me despido esta mañana. Por cierto, el director del SEBIN, que es uno de los grandes represores y torturadores en Venezuela, ha sido nombrado ministro del Interior y Justicia. Mañana les tengo una perlita sobre este señor que no solamente tortura, sino que también es un gran corrupto venezolano. Yo los dejo con María Fernanda Silva y Dora el News y me despido esta mañana.